Medicina de hoy. Gracias al auspicio de... Muy buenas noches, amigos televidentes. Ya estamos listos con su programa Medicina de hoy, un aporte del Grupo Hospitalario Kennedy a la comunidad. Y estos son los temas que tenemos preparados para hoy. Por un Ecuador sin violencia familiar, un tema que también es una política de salud del Estado. Las personas que tienen trastorno bipolar experimentan cambios de ánimo poco comunes. Nos adentraremos en este cuadro de salud mental. El uso de medicamentos antidepresivos es un tema delicado. Vamos a conocer cómo han evolucionado estos fármacos. Si alguna vez nos encontramos ante un caso de vómito y este se vuelve severo o no sabemos qué hacer, lo mejor será seguir las recomendaciones que hoy nos dará un especialista. Por un Ecuador sin violencia es una campaña que también involucra a las autoridades de salud pública. Nos unimos a ella y conoceremos de esta valiosa propuesta por el bien de la comunidad. Buenas noches, nuestros queridos amigos. Otra vez estamos aquí como cada semana en su emisión de la revista Médica Medicina de hoy, en el que el Grupo Hospitalario Kennedy se complace de ofrecer a ustedes temas variados e información que es muy importante para mantener su salud. Esta noche, como siempre lo digo, nos vestimos de gala. Tenemos aquí en nuestro set la representante del Ministerio de Salud Pública, nada y menos ni nada más que de la psicóloga clínica Lady Álvarez, que es la responsable de salud mental de la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud Pública. Lady, ¿cómo está usted? Cuéntenos sobre qué es lo que está haciendo el Ministerio, porque sabemos que están muy preocupados sobre un tema importantísimo que es la violencia intrafamiliar. Buenas noches, Edgar, buenas noches al público televidente. Antes que nada, le agradezco por la cordial invitación y en realidad es un honor poder compartir este tema tan importante de suma prioridad para todo el país. Como Ministerio de Salud Pública contamos con un protocolo de atención integral a personas con víctimas de violencia intrafamiliar. Nuestra cartera de Estado realiza un sinnúmero de intervenciones, tanto en prevención como atención a personas con víctimas de violencia intrafamiliar, y es no solamente violencia intrafamiliar, sino violencia en cualquiera de sus manifestaciones, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia también patrimonial que hemos tenido en nuestras unidades operativas del Ministerio. Veamos cuáles son los programas que ustedes manejan. Primero, ¿qué hacemos para prevenir o para ayudar a las víctimas del maltrato? Podríamos llamarlo así, de la violencia intrafamiliar. Específicamente, ¿qué campañas tienen? En campañas de prevención tenemos charlas comunicacionales, tenemos videoforos que se los presenta en las unidades operativas o los centros de salud. Además tenemos las intervenciones domiciliarias en territorio, donde se capta a las familias víctimas de violencia y nos trasladamos con el equipo integral de salud, que es el médico, el psicólogo, el licenciado de enfermería, y le brindamos esa atención integral a las víctimas de violencia, en la cual nuestra mayor prevalencia es en mujeres y niños y niñas que van a nuestras consultas por esta problemática, ¿no? Bueno, entonces si pongamos que tenemos una persona que es víctima, ¿cómo ustedes pesquisan o cómo ustedes clasifican o cómo ustedes encuentran cuáles son las familias que están con este peligro? Bueno, primero, por lo regular siempre en la atención es la mujer, la madre de familia en compañía de sus hijos, que da su manifiesto ante la problemática. El psicólogo o la psicóloga del centro de salud hace la respectiva anamnesis, es decir, la historia clínica, la entrevista, hace las respectivas valoraciones psicológicas y si lo requiere, pues también el médico hace su respectiva valoración médica y diagnóstico respectivo. Una vez que tengamos esta valoración integral, el psicólogo se encarga de hacer su plan terapéutico para de otra manera tratar de disminuir las diferentes consecuencias que produce la violencia intrafamiliar.
tenemos en muchos casos, que es muy crítico, aproximadamente el 30% de las atenciones en salud mental es por víctimas de violencia, donde la mujer presenta baja autoestima, intentos suicidas, conductas autolíticas. Muchas veces los niños presentan bajo rendimiento escolar, problemas de aprendizaje y otras patologías asociadas. Estos diagnósticos y estas cosas los realiza el Ministerio de Salud Pública, pero en los centros de salud. Pero Así para es. eso es obligatorio. ¿Cómo hacen, cómo logran ustedes que las personas víctimas, porque a veces están asustadas, acudan a ellos? O los citan de alguna forma, o los van a visitar y luego los traen. En el trabajo comunitario que realizan los psicólogos y las psicólogas, justamente en el momento de hacer esta valoración, este acercamiento dentro del contexto familiar y social, hay algunos indicadores que al psicólogo de otra manera le da ese índice de que la mamá de familia o los niños, las niñas están siendo víctimas de violencia, porque el primer indicador muchas veces es no solamente por la parte psicológica, sino que son niños que presentan de otra manera hematomas, golpes, rasguños. Y bajo rendimiento escolar. Timidez excesiva. Así es, y por lo regular la mamá siempre va a consulta porque la preocupación de que hay un bajo rendimiento, hay un problema de conducta, hay un negativismo, hay cierto grado de agresividad e impulsividad en los niños. ¿Qué porcentaje usted ha detectado? Porque la violencia familiar, es decir, la violencia no solo es la física, no solo es el maltrato físico, sino también el maltrato verbal, la violencia verbal. ¿Cómo andamos con sus indicadores en el ministerio? ¿Cómo está? ¿Qué porcentaje de incidencia hay de esto? En nuestras valoraciones estadísticas que realizamos mes a mes como Ministerio de Salud Pública, tenemos que el 53% es de violencia justamente psicológica, la que usted dice, Edgar, donde hay de otra manera una afectación emocional del paciente. Como usted muy bien decía, hay baja autoestima, hay retraimiento, hay episodios depresivos, de ansiedad, insomnio, intentos de suicidio, y es justamente ese nuestro abordaje integral para evitar cualquier otro riesgo. Bueno, hablando de abordaje integral, tenemos ya, hemos diagnosticado a la señora, que puede ser que acudió al hospital con los golpes evidentes, o puede ser que acudió a la consulta del médico clínico con buen criterio y dijo, no, la señora no sufre del corazón, no es que tiene problemas por la presión, sino es porque tiene un problema por el maltrato que está sometida en su casa. Ok, tenemos esos dos puntos. A los niños, tratamos a la señora, tratamos a los niños, y el agente transmisor, ¿qué hacemos con aquel individuo? Que puede ser hombre o puede ser mujer, ¿no? Así es. Porque los maltratadores pueden ser hombre o mujer. ¿Qué hacemos con ese individuo maltratador? ¿Qué hace el ministerio con él? Bueno, antes que nada, los centros de salud cuentan en cada una de las unidades con psicólogos, psicólogas, el médico, que está más que todo en la obligación, y el paciente en todo el derecho de que sea comunicado a la fiscalía, poner en conocimiento de que hay vulneración de derechos en este paciente. Muchas veces tenemos casos de presuntas acosos sexuales o violaciones sexuales por el mismo miembro del grupo familiar. Entonces el psicólogo está en toda la obligación, o el médico que lo atienda, en poner en conocimiento a la fiscalía del caso que está presentando. O sea que venimos nuevamente, que eso es muy importante que ustedes que los están escuchando lo sepan. Se pueden quejar de la violencia familiar, se pueden quejar de la persona quien los está acosando o abusando. Pero lo más importante de todo es que sabemos que nuestro Ministerio de Salud Pública, a cargo del departamento que dirige la psicóloga clínica, va también a tomar medidas legales para la protección, separación y evitar futuros casos de violencia o de maltratos, ¿no? Incluso en el Ministerio de Salud Pública, dentro de lo que es la Coordinación Zonal 8, contamos con 2 salas de acogida para víctimas de violencia. La una que se encuentra en el Centro de Salud Marta de Rol 2 y el otro que es dentro del Hospital Guayaquil. O sea que también tienen un grupo de abogados que se encargan de poner denuncias y ayudar a estas personas víctimas. Por supuesto, cada distrito de salud cuenta con un departamento jurídico que hace acompañamiento a estos casos. Perfecto. Para darle un seguimiento, para justamente no revictimizar a la familia o a la víctima de violencia, sino más bien para que esto se tomen medidas legales y que el victimario de otra manera
no solamente pague por los hechos que ha realizado, sino que también en algún momento reciba una atención psicológica. De rehabilitación. Por supuesto, de recuperación, de tratamiento psicoterapéutico, para disminuir el riesgo dentro del contexto familiar. Perfecto. Bueno, señores, yo apuesto, lo soy sincero, apuesto mucho a que ustedes no habían escuchado esta versión de nuestro Ministerio de Salud Pública. Esta es la importancia de nuestro tipo de programa de informar la salud. El maltrato, la violencia familiar es parte integral de la salud de las personas. Es muy importante que conozcamos que nuestro Ministerio de Salud Pública tiene un departamento que trabaja íntegramente desde el pesquisaje, desde el tratamiento de las víctimas, desde el apoyo psicológico de las víctimas, de las denuncias legales de los acosadores y los victimarios y la rehabilitación de estas personas para que puedan ser reintegradas a la salud. Una prueba más, un ejemplo más de cómo la medicina privada unido con la medicina pública podemos llevar información, porque información es salud, a ustedes, las personas más importantes de la comunidad propiamente dicha, nuestros pacientes, nuestra razón de ser. Por favor, agradecemos a la psicóloga clínica por su valiosísimo aporte y por favor no se vayan, que ya volvemos con Medicina de Hoy. Aún hay más. En Grupo Hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud. Calidad, calidez, tecnología, profesionalismo, experiencia, tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero, tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactel Fort. ¿Ah? Sí, Lactel Fort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Presentamos un océano de premios. Por depósitos de $100 o más en tu cuenta de ahorros o corriente, podrás ganar más de 60,000 premios instantáneos. Además, participa de un sorteo mensual de paquetes turísticos nacionales, televisores LED y órdenes de consumo. Y en el gran sorteo final de un carro 0 kilómetros y de una casa en La Rioja. Porque ahorrar es lo mejor que puedes hacer en familia. Banco del Pacífico, un banco para todos. Cuando sorpresivamente se presenta un cuadro de vómito, hay que tratar de identificar cuáles fueron las causas y por ende seguir un procedimiento adecuado hasta encontrar la ayuda especializada. A continuación les diremos cómo hacerlo. Buenas noches, estamos desde el set virtual del programa Medicina de Hoy del Grupo Hospitalario Kennedy. Vamos a hablar sobre vómitos. ¿Qué hacer cuando una persona empieza a vomitar? Cuando una persona empieza a vomitar, habitualmente es porque ha comido algo que ha estado en mal estado y al estar en mal estado lo expulsa de su estómago por la boca en casi todas las ocasiones. Alguna vez puede salir por la nariz. El vómito no solamente puede ser de contenido alimentario, también puede expulsar un poco de sangre por el esfuerzo que haga al vomitar. ¿Qué hacer en estos casos? Pues es muy sencillo. Primero, si la persona está tumbada, acostada sobre un sitio, ponerla de lado para que cuando vomite no se trague el vómito y pueda hacer una infección mayor. Segundo, si logra parar el vómito sola, dejar pasar 2 o 3 horas antes de volver a tomar algún tipo de alimento. Si con esto no mejora, hay que esperar un tiempo prudencial mayor, por lo menos unas 6 horas.
Una vez que la persona vuelve a tomar alimentos, si vuelve a presentar algo de náuseas son las ganas que lo impulsan a uno a vomitar, debería de tomar algún medicamento que le quite los vómitos. De estos hay varios tipos. Lo ideal no es automedicarse. Si no llegasen, a pesar de parar un poco los vómitos, es importante acudir a un médico. A un médico o mejor a un centro asistencial de salud. ¿Por qué? Porque va a ser necesario casi con toda seguridad tener que poner una vía. La vía es un catéter dentro de una vena para poder hidratar a la persona y poder poner alguna medicación para parar el vómito, intentar cortarlo. Hay varias medicaciones cada vez más novedosas, todas en el mercado, para poder parar este tipo de problemas. Como recomendación final, si una persona presenta vómitos, si estos no se detienen espontáneamente, se debería de asistir a una casa asistencial. Nunca automedicarse porque uno no sabe lo que puede estar tomando. Debería también, si llegase a parar el vómito de forma espontánea, hidratarse. Por lo menos tomar 1 o 2 vasos de agua cada media hora. Si puede, sería ideal agua más un poquito de limón, un poquito de azúcar, un suero oral casero, que van muy bien. Soy el doctor Francisco Nevares, del Grupo Hospitalario Kennedy. Ha sido un placer estar con ustedes. Buenas noches. El trastorno bipolar es un cuadro de salud mental que requiere un tratamiento compuesto por medicación, terapias y sobre todo mucha paciencia. Los invitamos a profundizar en este tema. Gracias amigos y amigas por continuar con nosotros aquí en Medicina de Hoy semana a semana. El programa sigue y el día de hoy también con la compañía de Francesca Foghini, médico psiquiatra, amiga, con quien realmente es una dicha tenerla aquí para el bienestar de ustedes que nos sintonizan semana a semana. Vamos a conversar y a dialogar con ella sobre lo que significa en sí el trastorno bipolar. Pero antes de eso le damos la más cordial de las bienvenidas y agradecemos que estés aquí. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Y hablar de salud mental no es tan sencillo. Nosotros entramos un poco en lo que es vitalidad y conciencia como médicos, como pediatras, pero pedirle a una psiquiatra que ponga en palabras lo que es salud mental creo que no debe ser tan sencillo, pero te propongo el reto, Francesca. Bueno, de acuerdo a lo que yo he podido leer, lo más sencillo es tener gran capacidad de autocrítica o de autorreflexión y lograr una paz interior. Para lograr la paz interior uno debe primero conocerse y después entender qué cosas del externo, del mundo que nos rodea, nos pone o nos dispone a desequilibrarnos. Es una propuesta generalmente amplia de paz, libertad y justicia social. Qué interesante que la paz sea uno de los pilares importantes junto a la autocrítica para estar mentalmente sano. Pero fluctuamos. Así es. Tenemos un péndulo desde que nacemos, probablemente muy íntegros, hasta que nos vamos de este planeta. Estados de ánimos, emociones, pensamiento, sentimiento, alegría, dicha, carisma, estados supremos muchas veces. ¿Qué hace que un ser humano el día de hoy, estando en la mejor de las condiciones de salud mental, pueda fluctuar y entrar en esto que ustedes denominan trastorno bipolar? Bueno, el trastorno bipolar es una entidad diagnóstica que se puede hacer cuando el paciente reúne criterios, ya sea en la fase depresiva para un episodio depresivo o en fase hipomaníaca o maníaca para este tipo de desorden. Yo tengo muchos pacientes y me río porque a veces mi hija me dice, no, es que mi amiga es media bipo. No sé si has escuchado, los chicos lo dicen mucho. Y es porque ellos identifican cambios del temperamento, lo que nosotros llamamos ciclos en el temperamento de una persona, como que si fueran desórdenes bipolares. Pero el desorden bipolar debe reunir criterio diagnóstico en tiempo, tiene que reunir profundidad de síntomas, no es simplemente una fluctuación del estado anímico, que todos podemos tener. ¿Ciclotimia o ciclotemperamento? Ciclotimia es una entidad diferente al desorden bipolar, tiene de duración más de 2 años, pero los episodios, ya sea para la baja, como nosotros llamamos depresivo, o elación, expansividad del estado anímico, nunca reúnen los criterios ni para depresión ni para hipomanía, manía. Pero el paciente siente definitivamente que existe un cambio en sus estados anímicos. Normalmente no se ven afectados las esferas académicas, sociales, familiares o de trabajo, ¿no? Vivir permanentemente y constantemente en dicha y en alegría no es tan sencillo. Se debe de fluctuar porque estamos en el mundo.
¿Qué hace que un ser humano el día de hoy entre en una situación probablemente de mucha euforia y a la semana siguiente esté en el extremo opuesto de la depresión? Depende efectivamente de cambios bioquímicos que se están dando en un cerebro que definitivamente está disfuncional, que no tiene respuestas normales al enfrentamiento de estresores externos, porque el que no tiene estresores externos está muerto, o sea, es imposible no reaccionar. Pero definitivamente para estas personas que pertenecen al grupo de los desórdenes bipolares existe una situación de descontrol o disregulación de sus capacidades frente a los estresores para o irse hacia la depresión o irse hacia la manía o hacia la hipomanía. Y de pronto, amigos y amigas, alterar esta vida que fluye, esta conciencia que tanto la necesitamos y perder la salud, que la defenderemos como médicos minuto a minuto. Continúen con nosotros, que en el próximo bloque vamos a dialogar de qué manera uno puede darse cuenta, y si no, por lo menos las personas que conviven con uno, de que está pisando este terreno del trastorno bipolar. Ya regresamos. En Grupo Hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud. Calidad, calidez, tecnología, profesionalismo, experiencia, tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero, tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactelfort. ¿Ah? Sí, Lactelfort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Presentamos un océano de premios. Por depósitos de $100 o más en tu cuenta de ahorros o corriente, podrás ganar más de 60,000 premios instantáneos. Además, participa de un sorteo mensual de paquetes turísticos nacionales, televisores LED y órdenes de consumo. Y en el gran sorteo final de un carro 0 kilómetros y de una casa en La Rioja. Porque ahorrar es lo mejor que puedes hacer en familia. Banco del Pacífico, un banco para todos. Estamos de regreso, amigos y amigas, aquí en su programa Medicina de Hoy de Grupo Hospitalario Kennedy, con Francesca Foglini, dialogando sobre lo que significa el trastorno bipolar. Probablemente le falta mucho para llegar a ser enfermedad, pero ese es el camino que llevan las entidades clínicas para nosotros los médicos. Está ahí la predisposición, que probablemente la genética juega un papel importantísimo, están los estilos de vida y están los ambientes de una vida. ¿Qué precipita o qué cosas precipita a un trastorno bipolar? Primera pregunta. ¿Y quién es el que se da cuenta y de qué manera podemos hacer el diagnóstico? Okay. 3 en raya. Extraordinario. Efectivamente, uno tiene la predisposición genética, pero puede ser que sintomatológicamente no tenga ninguna manifestación. Pero, oh sorpresa, estos problemas comienzan ahora, ya se sabe, generalmente en la adolescencia tardía, 17, 16, 20 años. Y ¿un poco los niños están autoprotegidos? Definitivamente el diagnóstico de desorden bipolar en niños es mucho más difícil de realizar por una cantidad de entidades diagnósticas distintas que se pueden parecer. Pero la depresión de sospecha bipolar, por ejemplo, es muy factible que inicie muy temprano. O sea, estos pacientes tienen antecedentes desde temprana edad adolescente. Pero resulta ser que estos pacientes en estas edades incursionan en factores de riesgo, como por ejemplo el consumo de sustancias ilegales. ¿La gota que derrama el vaso? La gota que derrama el vaso, porque está disparando una situación predispuesta que ya está precariamente equilibrada y que de repente llega a esto y hace estallar un proceso. ¿Construida en una generación o en varias generaciones?
En varias generaciones, eso definitivamente es en varias generaciones. Otros riesgos son los embarazos, porque estos pacientes pueden debutar con depresiones postparto, en las mujeres sobre todo, y eso ya es un síntoma de alarma para sospechar una depresión bipolar. No es lo mismo una depresión unipolar que bipolar. A nosotros hoy en este programa nos atañen las bipolares. Y otra cosa que es muy importante definitivamente es el uso de medicamentos para bajar de peso, porque estos medicamentos muchas veces contienen en su interior medicinas que son estimulantes o que son, normalmente pueden ser inclusive antidepresivos encubiertos, porque generalmente no se conocen los contenidos, respetando pues obviamente la industria que tiene que obligatoriamente declarar lo que hay, pero hay muchas personas que consumen lo que no conocen. Y si tenemos una depresión bipolar, el uso de un antidepresivo lamentablemente hace un switch. Hice una pregunta triple, en honor al tiempo, pero la primera, la precipitación, me ha quedado clarísima y creo que a quienes nos sintonizan también. Pero está por el otro lado el diagnóstico, el doméstico, el que se dan cuenta en la casa, y ya el científico técnico que lo hacemos en la consulta profesional. Y para terminar la tercera parte de la pregunta que hice, extensa, diagnóstico y tratamiento. Perfecto. Desde el punto de vista de quién se da cuenta, que es extraordinario, no hay ningún otro desorden psiquiátrico como el desorden bipolar, como para decir que hay dos momentos de quién se da cuenta. Cuando el paciente está en depresión bipolar, vienen solos o vienen normalmente con, insoportable este estado para él. Claro, yo creo que estar deprimido debe ser el peor de los momentos de la vida de un ser humano, porque el nivel de sufrimiento que veo en mi consultorio es monstruoso. ¿Depresión anímica o depresión biológica total? Bueno, depresión biológica en este caso, definitivamente. O sea, de pronto viene el resfriado, se hace neumonía, el herpes sencillo se hace extenso. Sí, digamos que es una depresión no ortodoxa, digámoslo así, no es lo que nosotros conocíamos anteriormente como melancolía. Viene muchas veces con mucha ansiedad, lo cual al paciente literalmente lo enloquece. Pero ahí vienen o solos o vienen por una madre o una esposa que los acompaña en este estado. Y lo curioso es que cuando están en estado hipomaníaco o maníaco, que después diremos cuáles son las diferencias, generalmente viene la familia a consultar con el médico psiquiatra porque existen comportamientos en el paciente que están totalmente descontrolados y que están ocasionando consecuencias a la familia. Probablemente quieren volverse a casar, cambiar el carro, cambiar la casa. Exactamente, entonces aquí viene el diagnóstico. Cuando hablamos de una depresión bipolar, cuando hablamos obviamente de criterio diagnóstico para depresión, estamos hablando de alteraciones del sueño, que normalmente en depresión bipolar es aumento del sueño, no disminución. Hablamos de alteraciones del apetito, que normalmente en desorden bipolar es aumento del apetito, normalmente hay pacientes que aumentan de peso. Fatiga, incapacidad de sentir placer, el paciente comienza a dejar de hacer cosas que hacía antes y no ¿Comen mucho o comen poco? Comen mayormente mucho. Usted ve depresiones bipolares que con aumento del estímulo del apetito, entonces normalmente te dicen he subido 20, 30, 40 kilos en un año, por decirle algo. Se inquieta, ¿no? Por su imagen, de pronto quieren... Sí, bueno, ahí se arma un círculo vicioso. Lo que pasa es que normalmente en depresión bipolar hay un componente ansioso mucho más elevado que en melancolía. Entonces eso es importante porque definitivamente en esos síntomas, y tiene inicio ahí temprano. No consultan entonces. La verdad es que consultan normalmente porque efectivamente no le entra la ropa, se siente mal, la imagen corporal está completamente desastrada. Esa es la parte depresiva. Y en la parte hipomaníaca y maníaca, que es, digamos, el otro extremo, menor y mayor, el hermano más chico y el hermano más grande, estamos todo lo contrario. El paciente está excesivamente contento, excesivamente expansivo, es supremamente imprudente, hace maniobras temerarias y de riesgo económicas, afectivas, familiares, como usted bien decía, maniobras como terminar casándose en menos de un mes con una persona que recién conoce. No digo que los que recién se conocen un mes son bipolares, pero digamos que claro, eso es lo que vemos, ¿no? Amor a primera vista sí existe. Digamos que un poco deberíamos aclararlo. Y lo que siempre hay de problema es que existen excesos económicos, donde existen altos índices de deudas, de cosas que mayormente no hubiera adquirido el paciente o lo adquiere duplicado, triplicado. Y en las mujeres, que es lamentablemente el riesgo más elevado de nuestra especialidad, hay un hipererotismo con una
sexualidad aumentada de tono. Inclusive las mujeres podemos cambiar nuestra apariencia, cambiarnos el corte de cabello, cambiarnos la manera en que nos maquillamos, en que nos vestimos. Podemos volvernos sexualmente explícita y vienen las enfermedades de transmisión sexual porque hay contactos no deseados y los embarazos no deseados. Un efecto dominó que realmente no quisiéramos pisarlo, pero la probabilidad está por el solo hecho de vivir en el mundo. El programa se termina, pero ¿el tratamiento es la solución definitiva o es la superación de una crisis? El tratamiento es la solución definitiva porque si usted no recibe un tratamiento con un desorden bipolar, la devastación que ocasionan los ciclos que hace un desorden bipolar hacen que el paciente se cuestione en un plazo. ¿Pero ya no repite entonces o estamos superando una crisis? No, el paciente puede tener una superación espontánea de las crisis, pero igualmente vuelven a venir y vuelven a venir, y lo curioso y lo más doloroso para el paciente es que se acorta el tiempo de presentación y se profundizan las crisis en cuanto a intensidad y tiempo. Y el tiempo nos falta, el tiempo nos falta, Francesca, realmente cuando la palabra viene sentida, como en tu caso, y ustedes amigos así lo sienten, quisieran seguir en este programa, pero la suerte de nosotros es que la tenemos aquí en casa y la de ustedes, que tienen la pantalla lista para seguirnos sintonizando. El programa termina y a ustedes, sobre todo este bloque, y a ustedes amigos y amigas, les dejamos claro un mensaje. La vida es como la vela y su luz es la salud que tanto perseguimos. Cuidemos nuestra vela, cuidemos nuestra salud con conciencia. Y antes del corte comercial, les recordamos que ustedes pueden sugerir, aportar y comentar los temas de nuestro programa a través de nuestro correo medicinadehoykennedy@gmail.com. Además, en nuestro Facebook y Twitter nos encuentra como @medicinadehoy. En Grupo Hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No. Ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactel Fort. ¿Ah? Sí, Lactel Fort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Presentamos un océano de premios. Por depósitos de $100 o más en tu cuenta de ahorros o corriente, podrás ganar más de 60,000 premios instantáneos. Además, participa de un sorteo mensual de paquetes turísticos nacionales, televisores LED y órdenes de consumo. Y en el gran sorteo final de un carro 0 kilómetros y de una casa en La Rioja. Porque ahorrar es lo mejor que puedes hacer en familia. Banco del Pacífico, un banco para todos. Los avances médicos no solo implican tecnología sofisticada y nuevos procedimientos. Los medicamentos también están en constante renovación por el bien de la salud de los pacientes. El doctor Edgar Lama nos contará de este tema relacionado a los medicamentos antidepresivos. Buenas noches amigos, otra vez aquí en el quirófano para darles unas explicaciones que realmente espero que sirvan mucho para que ustedes puedan comprender esto del misterio, esto de la mística de los medicamentos y de los tratamientos médicos de avanzadas. Nuevamente les digo, los médicos hablamos usualmente en algo que se puede considerar como chino básico.
Nosotros nos entendemos y entre nosotros conversamos tranquilamente con esta terminología, aunque algunos médicos a veces no la comprenden completamente porque hay muchos avances continuamente. Pero lo que no nos damos en cuenta es que cuando conversamos con ustedes, nuestra razón de ser, las personas más importantes en la profesión, es decir, nuestros pacientes y los familiares de los mismos, tenemos que hablar en una terminología que nos permita comunicarnos, que podamos transmitir nuestras ideas o transmitir nuestra información y que esta información sea digerible para cada uno de ustedes, que no es por no tener la capacidad, sino por no tener solamente el adiestramiento, muchísimas veces no comprenden totalmente. Pero bueno, el error es del emisor. Pero aquí estamos uno de los doctores chinitos para explicarles el chino básico. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hoy vamos a hablar de una de las cosas maravillosas, el uso de fármacos. Es decir, hay una droga que para mí debe ser considerada como una de las mejores drogas que ha beneficiado muchísima gente, que es el uso de los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Ya. No vamos a decir más, ya lo comprendo, ahora les explico. ¿Ok? ¿Qué es la serotonina? Dos neuronas, es decir, son como unas especies de raquetitas de tenis con muchos pelitos, eso se llama una neurona, que se une con otra. Cuando se comunican, pasan ideas o pasan estímulos. Es decir, lo que yo llamo en un lenguaje vulgar, conversan entre ellas. Las neuronas no están disociadas. Las neuronas sirven para que nuestros lazos entre una neurona y otra nos lleven o nos traigan ideas, se creen ideas, asocien pensamientos y o nos lleven y nos traigan estímulos. Es decir, estímulos motores y o estímulos sensitivos. Entonces, ¿qué utilizan estas neuronas para conversar? Están dentro de un medio acuoso, imagínense en el cerebro, la columna, los nervios periféricos, son un medio acuoso. Entonces, cada una de estas neuronas, en una de sus terminaciones, tienen como unos pelitos así. Y esos pelitos secretan unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Neuros porque son de las neuronas y transmisores porque transmiten lo que la neurona quiere enviar o recibir. Entonces, estos neurotransmisores, uno de ellos es la dopamina, en el caso del Parkinson, otros la serotonina, en el caso que estamos hablando a niveles un poco superiores. Superiores no quiere decir que sean mejores, no, sino que están más arriba dentro de la corteza cerebral donde se crean los pensamientos. ¿Qué pasa cuando no hay neurotransmisores? Es como que el sistema nervioso se queda como seco, es decir, no conversan, no hay comunicación, es como cuando estamos peleados con nuestra pareja. No tenemos un punto de qué hablar y cada uno está haciendo sus cosas por su lado, así las neuronas, que no es muy bueno porque el ser humano es pensamiento, el ser humano es espíritu y para mí personalmente el espíritu radica en un buen contacto de nuestras neuronas a nivel superior, que nos permita tener la personalidad y las ideas. La serotonina es un neurotransmisor muy importante. Se creó una medicación, es decir, cuando tenemos una depresión, por ejemplo, todas las ideas confluyen hacia ese punto. Estamos deprimidos porque se nos fue el amor de nuestra vida. Todo el día pensamos en eso. Y todas las neuronas están llevando hacia una idea fija y casi toda la serotonina se va hacia allá. Y se agota. ¿Por qué? Porque estamos pensando en exceso, en una cosa que no la podemos sacar de nuestra cabeza porque lo sentimos. Que utilizamos una medicación que hace que se inhiba, se corte. La recaptación. ¿Qué quiere decir la recaptación? Que la serotonina se mantenga más tiempo en el medio, no sea captada ni recuperada por las neuronas con el fin de reciclarlas o mejorarlas o etcétera. Entonces esa recaptación está cortada. Quiere decir que circula más tiempo la serotonina en el medio, permitiendo que nuestras neuronas puedan seguir comunicándose y puedan comenzar a comunicarse de otros temas. ¿Qué quiere decir de otros temas? Es decir, que no sea solamente la pérdida o la ida de nuestro ser querido que nos produce la depresión, sino otros temas en la vida de relación, poder ver el sol brillante, conversar con un amigo, tener nuevas ideas, tener entusiasmo por el trabajo, el deseo de hacer ejercicio, etc. Entonces la serotonina, como quien dice, se duplica, podría ser, si es que pasa más tiempo, se triplica, se quintuplica. Y esta medicación ayuda a ¿qué?
nuestro pensamiento que estaba fijo, dirigido hacia un solo punto, hacia un solo derrotero, que no admitía ningún otro pensamiento que no sea ese, comienza a abrir poco a poco sus pensamientos, sus ideas, su abanico de estímulos que está recibiendo, y la persona va saliendo con ayuda de la conversación, no del psiquiatra, es decir, yo no lo llamo psiquiatra, no me gusta llamar psiquiatra, con ayuda del especialista de trastornos en la conducta. ¿Por qué? Porque son trastornos conductuales, no son enfermedades, son situaciones que nos pasan a cada uno de nosotros, que puede rayar más bien en lo patológico a veces, pero cuando nosotros no acudimos al especialista adecuado. Y llamar a un psiquiatra a veces suena un poco duro. Yo prefiero llamar a los especialistas en el trastorno de las conductas porque son estados conductuales. Con la ayuda de él, con la ayuda de la familia, la ayuda de la medicación, en este caso, cualquiera de los inhibidores de la recaptación de la serotonina, la fluoxetina, cualquiera de las que hay comercialmente disponibles, que son varias moléculas que terminan en excetinas, ¿sí? Pero que son primas hermanas, que cada una actúa de una forma diferente, tiene una vida media diferente, tiene un compuesto diferente, pequeño, pero son primos hermanos y que hacen básicamente lo mismo. Estos nuevos medicamentos han ayudado a muchísima gente. Sirven para otras cosas también, como son problemas de síndromes maníacos depresivos, obsesiones compulsivas, etc. Muchísimas otras patologías neurológicas o trastornos en la conducta que pueden ser aliviados o mejorados con este tipo de drogas. Están a disposición, a la venta, existe en este momento ya prácticamente una pérdida del temor del uso de ellas. Ya no tratemos de victimizar o dogmatizar o estigmatizar a las personas que las usan. ¿Por qué? Porque son personas que están acudiendo al especialista, están buscando ayuda porque saben que su vida en relación con los demás debe ser óptima. Y para eso estamos los médicos, para eso estamos las personas que tratamos de ayudarlos. ¿Para qué? Para que nuestro estado de bienestar no solamente sea físico, sino también emocional y en bienestar de la comunidad. Así que, por favor, si queremos seguir conversando de estos y otros temas más, por favor, comuníquense aquí. Tenemos las direcciones, página web, Facebook, Twitter, etcétera, para que nos envíen su retroalimentación sobre temas diversos, en los cuales, si está dentro de mi capacidad, trataré de hacer la traducción del chino básico que hacemos los médicos hacia ustedes, para que tengamos una comunicación y una comprensión más clara y que veamos a nosotros, los médicos, como sus amigos, como personas que estamos y hemos hecho de nuestra vocación una forma de servir a nuestros pacientes. Ya saben, nos escriben y contestamos. No se vayan porque ya volvemos con más de Medicina de Hoy y muchísima información que va a ser muy útil para ustedes. Gracias. En Grupo Hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud, calidad, calidez, tecnología, profesionalismo, experiencia, tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero, tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactelfort. ¿Ah? Sí, Lactelfort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas.
presentamos un océano de premios. Por depósitos de $100 o más en tu cuenta de ahorros o corriente, podrás ganar más de 60.000 premios instantáneos. Además, participa de un sorteo mensual de paquetes turísticos nacionales, televisores LED y órdenes de consumo. Y en el gran sorteo final de un carro 0 kilómetros y de una casa en La Rioja. Porque ahorrar es lo mejor que puedes hacer en familia. Banco del Pacífico, un banco para todos. Y llegó el momento de sembrar conciencia. Y hoy no tomes nada personal, porque nada de lo que los demás hacen es por ti. Lo que las personas hacen y dicen es una proyección de su propia realidad. Y cuando eres inmune a las opiniones y acciones de los demás, jamás serás víctima del sufrimiento innecesario. El punto no es aprender a dejar ir a las personas, sino aprender a dejar ir las expectativas que colocas en los demás. Tiempo de despertar. Recuerda, el que cambia sus pensamientos, cambia sus sentimientos. Y ahora quiero invitarlos a ver nuestra próxima edición de Medicina de Hoy. Los adultos también deben vacunarse. Sí, escuchó bien. Nadie debe evitar esos pequeños pinchazos que ayudan a prevenir enfermedades. Hablaremos sobre mitos y verdades de las infecciones virales que causan enfermedades comunes y otras más graves. Los nuevos procedimientos antivirales están en constante investigación y renovación. Aquí se los explicaremos de manera sencilla. Dengue y chikungunya. No podemos darle tregua a estas enfermedades. Insistiremos sobre la prevención y el tratamiento a seguir. El programa culmina, amigos, pero nosotros contentos porque vienen otros. Hemos dialogado el día de hoy con Francesca Foglini sobre trastorno bipolar. Además, se ha tocado en relación al uso de fármacos antidepresivos. Y un tema muy importante que el gobierno le está dando la cara, pero más que todo la comunidad, la violencia, una situación que viene de las raíces de la humanidad. Queremos un mundo en paz, un mundo de justicia, un mundo de equidad. Alexandra. De acuerdo, totalmente, doctor. Y pues, por favor, pongamos paz en lugar de la guerra. El amor es sanador, pongamos amor donde hay dolor. Y ante la bipolaridad, por favor, buscar una vida de bienestar. Las herramientas siempre están a la mano. Así es. Por suerte, tocamos temas que son interesantes para todos. Son temas para nosotros, para ustedes, para el vecino. Son temas en los cuales necesitamos tener conciencia que antes se consideraban tabúes, actualmente los tomamos como una cosa regular del diario vivir y a los cuales tenemos que dar la cara, no eludirlos, tenemos que presentarnos. ¿Por qué? Porque nosotros, los médicos, los que damos salud, ya tenemos alternativas, ya tenemos terapéuticas, ya tenemos respuestas para estos temas que antes teníamos que esconderlos. Bueno, terminamos y nos despedimos como siempre, no sin antes hacerles una invitación para la próxima semana en sus hogares. Nos despedimos con las frases ya conocidas de Alexandra. Por supuesto, somos un nexo entre el especialista y usted recuérdalo, siempre los esperamos. Será hasta pronto.